Bien, le damos gracias a Dios. Estamos en esta mañana aquí, un domingo, un día del Señor, y estamos aquí reunidos para lo mejor, que es para darle gloria a Él, adoración, y también recibir de Él la palabra que Él nos ha escrito para hoy. La palabra de Dios siempre es eficiente, siempre es eficaz, y siempre tiene y cumple aquel propósito por el cual Dios la envía, ya sea para bendición, o sea para amonestación, o sea para advertencia. Dios siempre nos habla de alguna manera. En esta mañana quiero seguir con lo que estamos haciendo sobre la ley moral de Dios. Ya hemos hablado algunos puntos sobre lo que es la ley moral, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que es la ley moral de Dios, y no solo la ley moral, porque hay tres clases de tipos de ley en la palabra de Dios. Tenemos que distinguirlas unas de otras, porque el no distinguir qué clase de ley es lo que Dios nos dice en alguno de sus mandamientos es lo que lleva a la confusión. Y por eso tenemos que estudiar este tema, porque el no tener claro cuando la Biblia habla de la ley de Dios, a qué clase de ley que se está refiriendo, esto produce confusión. Y si no estamos puestos un poquito sobre el tema doctrinal de los aspectos de la ley de Dios, es decir, de las clases de ley que Dios nos ha enseñado en su palabra, nos llevará a confusión y no podremos distinguir con claridad lo que Dios está diciéndonos en algunos textos de la palabra. Así que para empezar quiero deciros que conforme la teología que es tradicional desde siempre, se ha hecho una división de las leyes de Dios en tres aspectos. La ley moral de Dios, que ya hemos comentado un poquito, luego está la ley ceremonial y la ley civil. Estas tres clases de leyes tenemos que distinguirlas unas de otras, para poder tener una idea clara de lo que Dios nos está mandando en algún momento dado de la palabra. La ley moral, hemos dicho ya, que se refiere al aspecto de cómo es Dios. Dios, a través de los 10 mandamientos, nos muestra cómo Él es, nos muestra lo que Él pide de nosotros, nos muestra su santidad, nos muestra su justicia, nos muestra el estándar de perfección que Dios quiere para nosotros. Eso es la ley moral de Dios. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, siempre nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos. Siempre está vinculada la ley moral con los 10 mandamientos. Así que cuando me oigáis hablar de la ley moral, recordad siempre que estamos hablando de los 10 mandamientos de Dios. Decimos que la ley moral es una ley que Dios nos dio y es eterna e inmutable, porque expresa cómo es Dios. Y Dios es eterno e inmutable, por lo tanto, esta ley moral, estos 10 mandamientos son eternos e inmutables igualmente, porque Dios es así. Y Él nos ha dado esta estándar, esta norma, estas reglas, para que nosotros podamos conocer a Dios tal y como Él es. Y no solo eso, sino que además procuremos ser y hacer lo que Dios nos pide para que seamos semejantes a Él. Dice en Levítico 11:45, sed por tanto santos, porque yo soy santo, dice la palabra. Dios nos dice que Él es santo y por lo tanto nosotros, su pueblo, debemos ser santos también, a la semejanza de Dios. Y aparte de aquí, y aquí es cuando viene la ley moral de Dios. Si Él es santo, porque lo ha expresado así en su palabra, en los 10 mandamientos, nosotros tenemos que procurar ser santos como Él, cumpliendo los 10 mandamientos, porque es un reflejo de la santidad de Dios. Y de esa manera nosotros tenemos una guía infalible de saber cómo es Dios y lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y para ser como Él, para ser santos como Él. Ya os digo de antemano que no podemos cumplirla perfectamente. Ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios perfectamente, la ley moral de Dios. La cumplió Jesús, Él sí la cumplió perfectamente. Pero nosotros tenemos que anhelar cumplirla, aunque sabemos que no vamos a llegar a la perfección. Pero nuestro deseo y nuestro anhelo debe ser guardar los mandamientos de Dios y vivir conforme a ellos. La ley moral de Dios la puso en el hombre, en el primer hombre, Adán. Dios, cuando lo creó, ya le puso en su corazón y en su mente lo que es la ley de Dios, la ley moral. Esos 10 mandamientos, Adán no los conocía como los conocemos nosotros, pero en su interior, en su corazón y en su mente, él conocía cómo era Dios y conocía y sabía lo que tenía que hacer para agradar a Dios.
Esa ley moral de Dios fue puesta ya en el corazón de Adán, el primer hombre. Y por él, como nuestro representante, la ley moral de Dios también pasa a todos los hombres. Todos los seres humanos nacemos con la ley de Dios puesta en nuestros corazones y en nuestras mentes. Lo que ocurre es que después de la caída de Adán, después del pecado original, esa ley moral que estaba en el corazón de Adán quedó como ensombrecida, quedó como debilitada, quedó como que ya no era un testimonio tan grande y Adán no tenía ya las cosas muy claras acerca de cómo era Dios, debido al pecado. Y eso nos ocurre hoy en día a todos los seres humanos. Debido a que la caída de Adán fue como representante nuestro, debido a que la ley moral de Dios que estaba en su corazón y en el nuestro ahora ha sido debilitada por el pecado, Dios le plugo darnos esa ley en una forma escrita, para que ahora tengamos la revelación de Dios, de cómo es Él, de lo que quiere de nosotros, de una forma que no tengamos excusa, no tengamos dudas de cuál es la ley de Dios, cuáles son sus mandamientos, y de esa manera poder cumplirlos. Ya no es un reflejo que tenemos de la ley moral en nuestro corazón, sino que además la tenemos de forma escrita. Dios lo hizo para que esa debilidad que tenía la ley de Dios en el hombre, por cuanto había pecado, ahora esté en una palabra escrita, la tengamos aquí en palabras, expresadas en palabras, y de esa manera podamos acudir a ella y tener una fiabilidad total de cuál es la voluntad y la ley moral de Dios, de cómo es Él y de lo que pide Dios de nosotros. Así que tenemos el testimonio de la palabra y la ley está en la palabra. Cada uno de los 10 mandamientos, lo veremos adelante, nos muestra una de las perfecciones de Dios. Cada uno de los 10 mandamientos nos muestra cómo es Dios en cada una de sus perfecciones o atributos. Él es, como decíamos, la ley es eterna y es inmutable, jamás cambiará. Hay personas que piensan, hay iglesias que piensan que como el hombre no podía cumplir la ley, Dios, en un acto de soberanía y en un acto de su misericordia, bajó el estándar de la ley. Si la ley nos marcaba este estándar de perfección, dicen que Dios bajó el estándar de la ley para que ya el hombre pueda cumplirla más fácilmente. Pero eso no es verdad. El estándar de la perfección de Dios sigue estando en el lugar que estaba desde el principio. La ley fue dada y es inmutable. Él no cambia la ley de Dios, porque Dios no cambia. Sus exigencias para la santidad son las mismas antes del pecado que después del pecado. Él no baja el listón para que nosotros podamos ser más fácilmente santos, de ninguna manera, ni nos dio su gracia para que la ley ya no fuera abolida y quitada de en medio, como diciendo, la ley no nos salva, pues ya no vale para nada. No, el estándar de perfección, el estándar de la exigencia que Dios tiene para con nosotros sigue estando en lo más alto. De ninguna manera ha sido rebajada la santidad que Dios demanda del pueblo de Dios. Y no solo del pueblo de Dios, sino de todos los seres humanos. La ley aplica tanto a los seres humanos inconversos como a los cristianos. Porque es la palabra de Dios, es la exigencia de Dios acerca de todos los seres humanos, por cuanto todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Y todos llevamos la imagen de Dios en nosotros. Y por lo tanto, todos somos seres morales. Y como seres morales tenemos que cumplir la ley moral de Dios, porque Él es el gobernante, el creador, que es un ser moral también. Así que, en cuanto a la ley moral de Dios, tenemos mucho que aprender, pero como vamos a tocarla muy a menudo, lo vamos a dejar aquí, porque tenemos que ir a la ley ceremonial y a la ley civil, que son dos aspectos que hasta ahora no hemos tocado, y quisiera dedicarle más tiempo a ellas para que entendamos y cómo podemos dividir la ley de Dios en 3 aspectos para que podamos diferenciarlas unas de otras y saber qué mandamientos están vigentes y qué mandamientos no están vigentes. Esta es una separación que tenemos que hacerla para tener un conocimiento verdadero de cómo tenemos que conducirnos en la palabra de Dios, en la ley de Dios, y saber distinguir lo que aún hoy, en el siglo XXI, tenemos que cumplir para Dios y lo que no, porque ya ha sido abolido. Hay mandamientos de Dios que han sido abolidos ya. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. La ley ceremonial. También se le llama la ley ritual, porque es el aspecto de la ley
cuando Israel, para acercarse a Dios como pueblo, Dios le había dado unas leyes ceremoniales, que esto significa que eran ceremonias, que eran ritos, eran rituales. Y todo este tipo de cosas, sacrificios, ofrendas, sacerdocio, abluciones, purificaciones, todo este tipo de cosas, de ceremonias que el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios para que de esa manera Dios lo aceptara, este tipo de cosas Dios las dio para su pueblo, Israel en aquel tiempo, en la antigüedad. Estas leyes rituales o ceremoniales son, como vuelvo a repetir, son aquellas que tenían que ver con ceremonias, con los sacrificios de animales, con las purificaciones del pecador, con las abluciones, con las aspersiones, con las fiestas anuales, con los sábados, en fin, veremos más adelante un poquito más en detalle todas estas cosas. Pero realmente esa ceremonia solo era una realidad espiritual. Detrás de cada una de las ceremonias había una verdad, había una finalidad que a los ojos de la vista pasaba desapercibida, pero cuando un creyente del antiguo pacto, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de Dios, y siendo un creyente verdadero del antiguo pacto, cuando ofrecía aquellos sacrificios, lo hacía mirando la verdad espiritual que había detrás de cada una de esas ceremonias. No eran ceremonias vacías de sentido espiritual, sino al contrario, tenían un sentido y una verdad que estaba detrás de cada una de esas ceremonias. Y el creyente verdadero sabía discernirlas. Y el creyente promedio de israelita no conocía esas verdades espirituales y ofrecía animales, y ofrecía ofrendas, y ofrecía todo este tipo de cosas de manera rutinaria, de manera que él no ponía fe en nada de lo que había detrás de cada una de esas ceremonias, y de tal manera que no eran fructuosas para ellos. El verdadero creyente sí discernía que detrás de aquellas ceremonias había una verdad espiritual. ¿Y esa verdad espiritual cuál era? La verdad espiritual que había detrás de cada una de las ceremonias es que estaban prefigurando a Cristo, estaban señalando hacia aquel que vendría, hacia aquel Salvador que un día había de venir a este mundo, aquel Salvador que había sido profetizado, aquel Salvador que Dios ya había prometido a Adán y Eva cuando pecaron, y y Dios dijo a Adán y Eva que vendría aquel que había de aplastar la cabeza de la serpiente. Todo esto, el verdadero creyente del antiguo pacto conocía esta verdad, que detrás de cada ceremonia lo que estaba haciendo realmente era prefigurar la venida de Cristo, y ponía su fe no en el animal que moría, sino en aquel que prefiguraba aquella muerte, es decir, en Jesucristo, en el Salvador, en el Mesías que había de venir. El verdadero creyente en el antiguo pacto, él sabía que cada vez que ofrecía un animal en sacrificio para que muriera, esto era una ley ceremonial, ofrecer sacrificios por el pecado, era una ley ceremonial que Dios había dado a Israel, para que cuando alguien pecara, supiera cómo acercarse a Dios en busca del perdón. Así que aquel creyente que sabía que había pecado y que había ofendido a Dios con su pecado, cuando tomaba un animal para sacrificarlo para Dios, él sabía que estaba prefigurando que aquel sacrificio no era simplemente la muerte de un animal sin sentido espiritual, sino por el contrario, estaba apuntando hacia aquel Salvador que había de venir y que iba a salvarle realmente de sus pecados. Y estas ceremonias, cuando él ofrecía un animal en puesto de su vida, cuando él decía yo soy pecador, pero yo ofrezco este animal porque Dios me ha mandado que para acercarme a él yo tengo que ofrecer un animal, si no, no puedo ser aceptado por Dios, si no hay una víctima inocente que pague por el pecado que yo merezco. Él sabía, el creyente del antiguo pacto, que él era merecedor de la muerte por su pecado. Esta era una verdad, un conocimiento que tenía el verdadero creyente en la antigüedad. Él sabía que para acercarse a Dios, Dios había estipulado que hubiera una muerte de un animal inocente por su vida, por la vida del pecador. Y cuando el creyente venía de Dios en sacrificio de animal, él estaba dando a entender que reconocía que el que era digno de muerte era él, y que por eso traía un animal para sacrificarlo para Dios, porque él era verdaderamente digno de muerte por su pecado. O sea que este conocimiento lo tenía el creyente del antiguo pacto. No todos, porque el promedio
el cristiano promedio de aquel tiempo, el creyente promedio, hacía las ceremonias de tipo sacrificio u ofrenda sin tener en cuenta esta realidad espiritual. Por lo tanto, hacía simplemente como algo mecánico, como algo que no tenía importancia. Pero el verdadero creyente sabía que él era digno de muerte. Y como sabía que era digno de muerte, venía a Dios con aquel sacrificio y le ofrecía a Dios: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, porque yo merezco la muerte por mi pecado. Pero te traigo este animal para que supla, como tú me has mandado en la ley, para que supla y para que Él, a través de esta muerte, tú puedas perdonar mis pecados. Este era el conocimiento que tenía el creyente de la antigüedad. Y era un conocimiento verdadero. Y lo mismo cuando hacían los ritos sobre las impurezas. Cuando un creyente del antiguo pacto se purificaba por medio de rituales, por medio de un ritual, por medio de unas ceremonias, él estaba declarando que él era impuro y que por eso necesitaba purificarse para acercarse a Dios. Él conocía estas verdades. Por lo tanto, este creyente verdadero en la antigüedad, él sabía lo que hacía, no como el israelita promedio que hacían aquellos sacrificios y aquellas ofrendas sin saber lo que estaban haciendo, sin darle el sentido espiritual a aquellas ceremonias. Así que la ley ceremonial fue dada a Israel. ¿Por qué? Porque eran figuras y sombras que apuntaban a Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo vino, todas aquellas ceremonias dejaron de ser, dejaron de tener sentido, porque Cristo ya vino. Y por lo tanto, todas aquellas ofrendas y sacrificios que apuntaban a Cristo, una vez venido Cristo, dejaron de tener sentido, porque ya había venido la realidad a la cual apuntaban aquellas ceremonias y aquellas leyes ceremoniales. ¿Entendemos? Aquellas leyes ceremoniales eran sombras, figuras, tipos de Cristo, de su resurrección, de su muerte, de su vida, de su sacrificio, de su obra y de su persona. Todas aquellas leyes apuntaban a Cristo. Pero cuando Cristo vino, ya no tenían razón de ser esas ceremonias, porque la realidad a la cual apuntaban ya ha venido. Por lo tanto, ya no hacían falta más ceremonias que apuntaran que un día vendría el Salvador. El Salvador ya vino, las ceremonias dejaron de existir, dejaron de ser. Por eso las leyes ceremoniales hoy no las hacemos. Ya no venimos a la iglesia con 2 tórtolas para ofrecérselas a Dios por nuestro pecado. Ya no venimos a ofrecerle a Dios pan sin levadura y hacer sacrificios de ofrendas de grano. No hacemos ningún tipo de cosas así. Ya no nos purificamos conforme a los ritos de la antigüedad. Ya no hacemos esas purificaciones, ya no hacemos abluciones. ¿Por qué? Porque Cristo, que era verdaderamente el tipo y la realidad a la cual apuntaban aquellas leyes, ya vino. Por lo tanto, las leyes ceremoniales dejaron de tener sentido, porque solo apuntaban a lo que había de venir. Una vez que vino, las leyes ceremoniales fueron abolidas. Así que cuando en la palabra de Dios vemos una ley, vemos que habla de la ley, sabemos que si está hablando de la ley ceremonial, sabemos que están abolidas para nosotros. Pero si está hablando de la ley moral, sabemos que esto nos afecta a nosotros. Por eso tenemos que distinguirlas. De tal manera que cuando ese creyente de la antigüedad, él reconocía su pecado, reconocía que era digno de muerte y reconocía que era impuro para acercarse a Dios, él estaba poniendo la fe en el Salvador futuro y por lo tanto lo que le salvaba a él, lo que le perdonaba a él no era aquella sangre del toro o del macho cabrío o del cordero que hubiera ofrecido. Lo que a él le justificaba delante de Dios era la fe en el Salvador que vendría. La sangre de los toros y de los machos cabríos y de los corderos no tenían ninguna eficacia, ningún poder para limpiar el pecado. Ninguno, absolutamente ninguno. Si ellos habían justificado después de haber hecho la ofrenda, era por la fe en saber que aquello lo estaban haciendo prefigurando a Cristo, que de verdad Él iba a quitar los pecados de ellos. Y no solo de ellos, sino de todos los creyentes. Así que ellos fueron salvos
y fueron justificados por la fe, no por la sangre de los animales. La sangre de los animales no tenía ninguna eficacia, lo dicen Hebreos, no tenía ningún poder para limpiar pecados. Pero ellos tenían fe en el Salvador que vendría. Y ellos miraban al futuro. Y nosotros estamos mirando hacia el pasado. Y por eso nosotros también caminamos por fe. Porque nosotros estamos viendo ahora que Cristo ya vino hace 2000 años. Y esa es la fe que nos justifica. Que creemos en que Él vino para salvarnos y vino y cumplió la ley por nosotros. Y Él fue a la cruz en santidad total y sin pecado, y esa sangre que Él derramó sí que nos limpia de todo pecado a nosotros. Y nosotros miramos hacia el pasado y somos justificados delante de Dios por la fe. Pero aquellos israelitas miraban hacia el futuro y también eran justificados por la misma fe que nosotros, porque ponían la fe en Cristo, como nosotros. Así que aquellas leyes ceremoniales no les salvaban a aquellos judíos, a aquellos israelitas, sino la fe en que ese sacrificio que hacían era mirando al Salvador que había de venir. Dice Colosenses 2:17, Colosenses 2:17, empezando del 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o respecto a solemnidades o novilunio, o sea, todo lo cual es sombra de las cosas venideras. Él está hablando de las leyes ceremoniales aquí. Comida, bebida, solemnidades, fiestas anuales. Está hablando de las leyes ceremoniales. Dice, nadie os juzgue si cumplir la ley ceremonial o no. Está hablando de creyentes cristianos. Dice, porque todo aquello eran sombras de las cosas que habían de venir, de las cosas venideras, de las cosas que habían de venir. Eran sombras que apuntaban a Cristo, eran figuras que apuntaban a Cristo. Dice, aquellas cosas solamente tenían una razón de ser, y era apuntar a Cristo para que todo aquel que ofreciera aquellas leyes pudiera ser justificado por la fe. Pero veréis aquí que lo dice, todo lo cual son de las cosas venideras. Dice, pero la realidad es del Mesías. La sustancia de aquellas sombras, el cuerpo de aquellas sombras, era Cristo. ¿Entendemos? Porque la ley, podemos decir ceremonial, teniendo meramente una sombra, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad, es decir, la sustancia de aquellas sombras, es Cristo, es el Mesías. ¿Bien? Así que nadie nos puede juzgar si cumplimos la ley ceremonial. No tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque eran sombras que apuntaban a Cristo. Por lo tanto, una vez que vino Cristo, aquellas leyes ceremoniales quedaron anuladas, quedaron abolidas. No tenemos que cumplirlas. No tenemos que cumplir, dejar de comer ciertas cosas y comer otras sí, ciertos animales y otros no. No, porque eran de la ley ceremonial. No tenemos por qué beber ciertas bebidas y otras no. No tenemos por qué guardar las fiestas anuales que se hacían en Israel. Estas cosas eran sombras de lo que había de venir. Por lo tanto, una vez venida la sustancia, una vez venido Cristo, una vez venido el cuerpo que representaba aquellas leyes, han sido abolidas para nosotros. Hebreos 10, del 1 al 10. Vamos a verlo igual, esto mismo, pero vamos a verlo en la Epístola de los Hebreos, capítulo 10. Fijaros, Hebreos 10, 1, adelante. Hoy lo hablamos, todo lo que estamos hablando hoy es doctrina, por lo tanto yo sé que la doctrina cuesta asimilarla, pero poco a poco es algo que realmente nos va a dar luz y nos va a dar entendimiento para luego poder entender, cuando leamos en la Biblia la palabra ley, a qué se está refiriendo. Capítulo 10 dice, porque la ley, está hablando de la ley ceremonial, porque si ahora nosotros leeríamos ley, ¿a qué clase de ley está refiriéndose aquí el autor de Hebreos? No lo sabríamos.
Pero una vez que hagamos las distinciones en estos tres tipos de leyes, vamos a entender de qué tipo de ley está hablando el autor que esté escribiendo el Nuevo Testamento. Y de esa manera vamos a saber si lo que nos dice es vigente para nosotros, nos vincula o no nos vincula. Dice 10.1, porque la ley, y ahora ya os adelanto, es la ley ceremonial. Teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, ¿cuál es la ley que es una sombra solo? La ley ceremonial. La ley moral no, la ley moral es inmutable y eterna. Pero la sombra que es solamente la ley que es solamente una sombra es la ley ceremonial. Dice, siendo sombra de los bienes destinados a venir, de lo que está en el futuro. No es la imagen misma de las cosas. Estas leyes, dice luego, nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por medio de ellas, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Vemos lo que hemos dicho hasta ahora. La ley ceremonial era solamente una sombra de las cosas que habían de venir en el futuro. No es la imagen misma de las cosas, no es la esencia de las cosas, no es la sustancia de las cosas. La sustancia y la esencia de esas leyes ceremoniales era Cristo. Dice, y esa ceremonia, dice, nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Esto quiere decir que cada año aquellos creyentes del Antiguo Pacto tenían que ofrecer este tipo de sacrificios para recordar su pecado. Era un recordatorio de sus pecados aquellos sacrificios. Cada año se tenían que hacer estas expiaciones, estos sacrificios por sus pecados, y de esa manera cada año recordaban que eran pecadores. Y esta era la función de aquellas sombras, de aquellas leyes ceremoniales, recordar que eran pecadores y recordar que en el futuro, en las cosas venideras, estaba la verdadera imagen de las cosas que estaban anunciando aquellas leyes ceremoniales. Dice 2, de otra manera, ¿no habrían cesado ya de ser ofrecidos? Es decir, si cada año se hacían esas leyes ceremoniales de sacrificios, está diciendo una cosa, que no eran eficaces. Porque si cada año se tenía que volver a repetir, quiere decir que no limpiaban el pecado. Porque la conciencia de ellos quedaba aún siendo acusándoles de que eran pecadores. Nosotros sabemos que hemos sido perdonados una vez para siempre, por medio de Jesucristo. Y ya no tenemos más conciencia de pecado en cuanto que sea un poder en nosotros, sino que Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, no tenemos ya más conciencia de pecado. Eso no quiere decir que cuando caigamos en pecados puntualmente no tengamos que arrepentirnos, no, cuidado. Pero ya no tenemos conciencia porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y lo hizo una vez para siempre. Sin embargo, aquellos animales, cuando hacían aquellos sacrificios de animales, tenían que hacerlo cada año, porque no tenían el poder eficaz de la sangre de Cristo. Aquella sangre de toros y machos cabríos no podía limpiarles los pecados, simplemente eran recordatorios de que eran pecadores, y cada año tenían que hacer ese recordatorio. Eran solo sombras, eran solo figuras. La verdadera sustancia era Cristo, porque Él sí que con su sacrificio nos limpió de todo pecado una vez y para siempre. Dice el 2, de otra manera no habían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si está diciendo Pablo, el autor de Hebreos está diciendo, si fuera realmente eficaz aquellos sacrificios, dejarían de ser, no tendrían que hacerse cada año, porque ya hubiera sido suficiente una vez, como lo es para nosotros el de Cristo. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, dice el 3. En ellos, en sus sacrificios, se hace memoria de los pecados. Les recuerda a los antiguos ciudadanos de Israel que eran pecadores. 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos pueda quitar pecados. Es imposible. La sangre de aquellos animales no quitaban pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Esto es Cristo, está hablando al Padre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Jesús, hablando con el Padre, con el Dios Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo.
holocausto y expiaciones no quisiste. Ya Dios quiso pasar ya de aquellos sacrificios que no tenían la eficacia para limpiar los pecados. Aquello iba a ser extinguido, aquello iba a ser abolido. Y Jesús dice, yo ya voy a entrar en el mundo. Y por lo tanto, aquellos sacrificios, aquellas ceremonias ya van a dejar de ser. Dice luego en el 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en la cabecilla del rollo está escrito de mí. El 8, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones, estas son las leyes ceremoniales. Sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones. No quisiste, diciendo, ya te has cansado de estos sacrificios que no tienen el poder y la eficacia para limpiar el pecado. Ya no quisiste, ni escogiste, las cuales son ofrendas, son ofrecidas según la ley. ¿Qué ley? La ley ceremonial. 9, entonces he dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Cristo está diciendo al Padre, he aquí que ahora ya estoy yo, ya he venido para hacer la voluntad que tú me has enviado que haga. Es decir, que Cristo está diciendo, todos aquellos sacrificios, expiaciones y ofrendas ya van a quedar relegadas porque yo ya he venido a este mundo y he venido a hacer la voluntad del Padre. Y en el 9 dice, entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo segundo. Quita aquella ley ceremonial, porque ahora yo ya estoy aquí, como diciendo Jesús al Padre. Yo ya he venido y ahora ya se va a cumplir aquello que prefiguraba a aquellos sacrificios. Aquellas leyes prefiguraban a Cristo. Yo ya he venido, quítalo primero, quita aquellos sacrificios, porque ahora yo ya he venido para hacer la voluntad de Dios. Y en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús el Mesías, una vez y para siempre. Vemos la diferencia, vemos cómo verdaderamente la ley ceremonial ha sido abolida, porque Cristo vino. Todo este texto de Hebreos viene a decir eso, viene a decir que los sacrificios y las ofrendas y las expiaciones que se hacían en la antigüedad ya no tienen sentido, porque Cristo ha venido. Cristo se ofreció en la cruz una vez y para siempre. Y por lo tanto ya no hace falta más recordatorios, no hace falta más ceremonias que nos apunten la venida de Cristo, porque Cristo ya ha venido. Vamos a ver otro pasaje que se encuentra en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Quiero recordaros que la doctrina es necesaria, la doctrina es buena, la doctrina es útil. No estamos predicando aquí doctrina para llenar nuestras mentes, es útil. Y esto nos dará cierta consideración para entender luego mejor la palabra de Dios. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay muchos que dicen, mira, en este texto dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y dicen, este acta de los decretos está hablando de la ley moral. Pero vamos a ver que esto no es la ley moral, está hablando de la ley ceremonial. Porque estos que dicen que la ley moral ya no tiene sentido para nosotros, es decir, que los 10 mandamientos ya no tienen vigencia para nosotros, se agarran a textos como estos para decirlo. Si ves, aquí dice que el acta de los decretos, que nos era contraria y que estaba contra nosotros, ya ha sido clavada en la cruz y ya ha pasado. Nada tenemos que ver nosotros con la ley moral de Dios. ¿Verdad? Se confunden precisamente en que no diferencian entre lo que es la ley moral y la ley ceremonial. Y ahora vamos a ver que aquí está hablando Pablo de la ley ceremonial, que son las ordenanzas puestas en decretos. Para entender este versículo tenemos que primero entender Efesios 2:14 y 15. Y poner el dedo ahí donde lo tenéis, y ahora vamos a ver Efesios 2:14 y 15.
porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, aquí vemos la explicación de lo que hemos leído antes de que Dios anuló el acta de los decretos. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios ha querido hacer de los dos pueblos, de Israel y de los gentiles, un solo pueblo. Un solo pueblo que es formado tanto por judíos como por gentiles, que lo que tienen en común es su fe en Jesús como su Salvador. Ya no hay dos pueblos, nunca ha habido dos pueblos de Dios, solo ha habido uno. En la antigüedad Dios escogió a Israel por unas razones que luego veremos, pero hoy, después de la muerte de Cristo, solo hay un pueblo de Dios, no hay Israel y la Iglesia, solo hay un pueblo de Dios que está formado por judíos y gentiles, y es un solo y nuevo pueblo. ¿Y qué se refiere aquí Pablo cuando dice que Él abolió en su carne la ley de los mandamientos dados por reglamentos? Bueno, lo que separaba a los gentiles de los judíos, ¿qué era? La ley ceremonial, porque los judíos hacían leyes ceremoniales, tenían, de parte de Dios les había enseñado cómo tenían que acercarse a Dios por medio de esas leyes. Los gentiles nunca habían recibido ese conocimiento. Por lo tanto, los judíos hacían leyes ceremoniales, las practicaban, y los gentiles no. Los gentiles hacían otra serie de rituales paganos que no tenían nada que ver con las leyes ceremoniales de Dios. Pero Dios hizo que, al abolir esas leyes ceremoniales, ya quitó la diferencia que había entre el culto que hacían los judíos y el culto que hacen los paganos a sus dioses. Dios quitó esa pared intermedia, derribó esa barrera para que de esos dos pueblos fueran solo uno, unidos solamente por la fe en Cristo Jesús. De tal manera que lo que está hablando aquí Pablo, está hablando de la ley ceremonial. No está hablando del acta de los decretos, es la ley ceremonial, no la ley moral. Porque lo que separaba y diferenciaba a judíos y gentiles es que unos practicaban las leyes que Dios les había mandado en sacrificios, ofrendas y abluciones y purificaciones y todo este tipo de cosas, y los gentiles no. Y esto les separaba. Cuando Dios abolió esas leyes, ya solo había un pueblo para Dios, y ese pueblo no tenía que estar sujeto a esas leyes. Entonces, esto ha quedado suprimido, estas leyes ceremoniales han quedado suprimidas, y los verdaderos creyentes ya estamos justificados solamente y nos podemos acercar solamente por Jesús y no por las leyes ceremoniales, no por las ceremonias ni los ritos. Nosotros tenemos entrada en la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo de su carne, es decir, de su cuerpo, es decir, de su muerte. Y a través de la muerte de Cristo tenemos acceso al Padre, no por ley ninguna, no por ceremonia ninguna, no por ritual ninguno, sino porque Cristo puso su vida y a través de Él tenemos acceso a Dios. Y eso es tan válido para los judíos creyentes como para los gentiles creyentes. Ya no tenemos que practicar leyes ceremoniales. Cristo las cumplió todas. Cristo es el tipo, es el antitipo de aquellas leyes. Cristo es la esencia, la sustancia, el cuerpo de todas aquellas leyes que prefiguraban a Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él ya nos abrió un camino nuevo, un camino que Él es nuevo para que nosotros podamos transitar por Él y acercarnos a Dios por medio de Él. Las leyes ceremoniales ya no existen y no tienen razón de ser porque Cristo vino y Cristo nos abrió un camino nuevo. Ya no es el de las leyes ceremoniales, es el de su propia muerte. Podemos leer, si queréis, cuando estéis en casa, Levítico 14, porque ahí nos muestra cómo un leproso, por ejemplo, se tenía que acercar a Dios. Cuando un leproso era sanado de su lepra, no podía venir a Dios de cualquier manera, sino que tenía que cumplir una serie de requisitos y una serie de pasos para que Dios lo aceptara otra vez. Eso lo podéis leer en Levítico 14, os será de utilidad si lo leéis, porque ahí vemos cómo Dios pone detalle por detalle cómo aquel leproso tenía que acercarse a Dios.
tenía que ir primero al sacerdote. El sacerdote tenía que examinar si aquella lepra había sido sanada o no. Si tenía que traer el leproso, tenía que traer 2 avecillas. Una moría, la otra era... En fin, leéis los detalles y veis de qué manera Dios detalló paso por paso cómo el leproso tenía que acercarse de nuevo a Dios. Y veréis que Dios no dejó nada, absolutamente nada, a la opción de que el leproso se acercara a Dios como él quisiera. Todo estaba regulado por Dios. Dios reguló la forma en que el pecador, el leproso en aquel tiempo, tenía que acercarse a él. Y nosotros hoy en día es igualmente así, es igualmente desierto. El hombre no puede acercarse a Dios de cualquier manera. El hombre inconverso, el hombre incrédulo no puede acercarse en busca de perdón a Dios de cualquier manera. Tiene que hacerlo a la forma de Dios. Y Dios ha provisto solo una forma de acercarse a Dios, que es por medio de Jesucristo. El pecador no puede acercarse a Dios de cualquier manera, diciendo yo quiero salvarme haciendo esto o aquello o lo otro. No. Si tú te quieres salvar, tienes que hacerlo a la manera de Dios. El camino que Dios ha provisto para ti y para todo ser humano que se va a salvar es por medio de Jesucristo. Y no hay otro lugar, no hay otro momento, no hay otra forma de poder salvarse sino por medio de Él. Por eso es que aquellas ceremoniales prefiguraban a Cristo. La única manera que tenemos que acercarnos a Él, siendo incrédulos o siendo creyentes, es por medio de Cristo. Así que yo creo que está muy claro que las leyes ceremoniales han sido abolidas, han sido dejadas, ya no tienen razón de ser para el cristiano de hoy. Y esto es importante saberlo, porque, por ejemplo, aquí, que hemos leído en Hebreos 10, está hablando de la ley, pero está hablando de la ley ceremonial. Si esto mismo lo aplicamos a la ley moral, sería un desastre, porque la ley moral sí que está vigente. Así que tenemos, cuando leamos en el Nuevo Testamento, salen muchísimas veces la palabra ley, y a veces está claro que se está refiriendo a un tipo de ley u otra, pero a veces no está tan claro, y tenemos que saber distinguir. Y vamos a ver por último el aspecto civil, o judicial o nacional de la ley de Dios. Decíamos que aparte de la ley moral y ceremonial hay la ley civil. La ley civil es simplemente aquellos mandamientos que Dios les dio a Israel por ser el pueblo escogido. Dios tiene un plan, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios tiene un plan. Y ese plan es el plan de redención, es el plan de redimir al hombre pecador. No es que el hombre sea el centro de ese plan, el centro del plan siempre es Dios. Estamos centrados en la teología que tiene a Dios en el centro, no al hombre en el centro. Y aunque el plan de Dios incluye la redención del hombre, lo principal de la teología es que es Dios el centro de todo el plan de Dios, en toda su creación y en toda su remisión de pecado y en toda su obra. Es Dios mismo que se da gloria a sí mismo. Ese es el plan de Dios, es darse gloria a sí. No es el plan primero de Dios salvar al hombre. Esto entra parte del plan de Dios, pero el fin principal de Dios es darse la gloria a sí mismo, porque se la merece. Y Dios hizo todas las cosas para gloria suya. Y por eso dice que la gloria es por Él, de Él y para Él. Porque Él lo hizo todo para su propia gloria. Y ahí entra también el que el hombre cayera en pecado y que el hombre fuera redimido por Cristo. Y todo eso es para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios, en sus planes, en su plan de redención, tomó un pueblo, tomó un hombre llamado Abraham, y a partir de ese hombre, Dios formó un pueblo, formó una nación. Todos sabemos cómo fue, ¿verdad? Cuando cayó en Egipto eran 70 y cuando salieron de allí eran ya un pueblo. Y cómo Dios les dio leyes. Estas leyes que Dios le dio al pueblo son las leyes civiles, son las leyes nacionales, porque Dios se las dio a su nación, a la nación que Él había escogido, a Israel. ¿Para qué? Pues para que los ciudadanos de Israel supieran cómo comportarse entre ellos. Es como una constitución. En un país donde hay una constitución donde Dios es el centro. Aquí el centro no es Dios, pero aquí en España hay una constitución
y eso regula cómo nos tenemos que comportarnos con otros y cómo nos tenemos que comportar con las autoridades y cómo tenemos que comportarnos con todos los animales y con todas las cosas que Dios regula en esa constitución divina que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces, esas leyes civiles eran dadas para que Dios tomó ese pueblo, para que de ese pueblo saliera el Mesías, viniera Jesús el Mesías. Y entonces ese pueblo no podía ser un pueblo como los demás pueblos, tenía que ser un pueblo especial. Tenía que ser un pueblo que Dios obrara en él de tal manera que de él saliera el Mesías y fuera un pueblo escogido por Dios por esa misión de que él vendría el Mesías. Y ese pueblo no podía actuar y vivir conforme a todos los demás pueblos. Y por eso Dios le dio leyes especiales a ese pueblo para que fuera diferente a todos los demás pueblos. Y Dios les exigía santidad, cosa que los demás pueblos no sabían ni lo que era. Pero Israel, vez tras vez, les exigía: sed santos, sed santos, sed santos, porque yo soy santo. Y eso lo hacía Dios para preparar a ese pueblo para que de él viniera el Mesías. Es como cuando un matrimonio joven se va a casar y saben que van a tener un hijo. ¿Qué hacen? Preparar todo para la venida del hijo. Preparan la habitación, la pintan, compran la cuna, compran la ropita, compran todas las cosas porque están esperando la venida. Pues así Dios preparó un pueblo porque de él tenía que venir el hijo, aquel que iba a ser el verdadero Redentor, el verdadero Salvador. Y Dios preparó a ese pueblo, lo fue puliendo, lo fue limpiando, lo fue santificando, para que de ahí viniera el Salvador que tendría que salvar al mundo. Y Dios iba obrando en ese pueblo, y para eso le dio las leyes civiles. Leyes civiles que tenían que ver, por ejemplo, cuando habían pleitos entre uno y otro, o entre familias o entre personas, habían pleitos, la ley civil decían cómo tenían que hacer las cosas. O cómo tenían que cultivar la tierra. Pues Dios le dio leyes para saber cómo tenían que cultivar la tierra, y que tenían que hacer barbecho en la tierra, tenían que liberar cada 7 años la tierra para que diera fruto de sí y no cargar en demasía la tierra aquella. Tenían leyes para todo, para la economía, para los esclavos, para los huérfanos, para las viudas, para todo el mundo. Para todo, aquellas leyes regulaban toda la forma de vivir del pueblo de Israel. Porque Dios quería que aquel pueblo fuera diferente a todas las demás naciones. Y de esa manera, Dios, con esas leyes civiles, tenía todo para que el pueblo supiera cómo conducirse, no solo entre ellos, sino también con las demás naciones. Tenían que cumplir requisitos, tenían que cumplir con ciertas normas entre ellos y con todas las demás naciones que estaban al lado de Israel. Israel estaba en un lugar físico, estaba ahí en la tierra de Palestina, y ahí tenían ellos en Canaán, aquella antigua, ellos tenían ahí su lugar y tenían naciones vecinas y tenían que saber cómo comportarse con ellas y entre ellos. Y esas leyes civiles que Dios les dio solo eran para Israel. Y solo eran para Israel durante el tiempo en que Israel era el pueblo escogido por Dios. Ahora ya en el nuevo pacto Israel no es el pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios en el nuevo pacto somos la iglesia del Señor. Somos los hijos de Dios, que hemos sido renacidos y hemos sido escogidos por Dios para la gloria de Dios. Ya no es Israel, en ningún lugar del nuevo pacto se habla de Israel como pueblo escogido. En el Antiguo Testamento sí, en la Antigüedad sí, pero Israel ya cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito con él, y era que viniera el Mesías de ese pueblo. Pero ahora ya el pueblo ya no está expuesto solo dentro de Israel. El pueblo de Dios está formado por gente de toda tribu, nación y lengua. El pueblo de la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, somos todos aquellos que creemos y tenemos la fe puesta en Él. Ya no es un pueblo especial, ya no es un pueblo que fue escogido de entre otras naciones, un pueblo único. No, somos de todas las naciones de la tierra, y ahora somos de toda tribu, pueblo y nación. Entonces, estas leyes civiles solo eran aplicables para Israel, solo eran para ellos, durante el tiempo en que Israel era pertinente que fuera diferente a las demás naciones.
Así que estas leyes civiles también han sido abolidas. Evidentemente ya no tienen valor, salvo que muchas naciones tienen en sus propias constituciones cosas y leyes que están basadas en la palabra de Dios. Hasta ese aspecto sigue siendo útil la ley civil, porque hay muchas leyes que aún siguen siendo vigentes y son buenas, y por lo tanto hay muchas naciones que han tomado aspectos de las leyes civiles y las han puesto y las han tomado para sus propias constituciones, y eso es buena, pero en el sentido de que obligue a los creyentes ha sido abolida también, porque fueron dadas para Israel, era un tiempo y sobre un pueblo únicamente. Así que también debemos distinguir cuando estamos hablando de la ley ceremonial y la ley civil, porque estos dos tipos de leyes están abolidas. La única que permanece de forma eterna e inmutable es la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Estas sí están vigentes desde el primer hombre que fue creado, Adán, hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Todas esas personas, todos estos seres humanos están ligados, están atados a la ley moral de Dios. Estos son los tres aspectos, las tres clases de leyes que existen en la palabra. Podría ser que hubiera más, pero yo no conozco más. Yo conozco estas tres porque los teólogos así lo enseñan y yo lo creo. Porque de esta manera sí podemos distinguir qué es lo que está vigente para hoy y lo que no está vigente para hoy. Cuando leamos la palabra ley, que sale en Romanos, sale, yo creo que más de 40 o 50 veces la palabra ley, tenemos que ver a qué tipo de ley se refiere. Y teniendo este esquema, un poquito esta claridad en cuanto a diferenciar las leyes, podremos saber qué nos está enseñando la palabra. Así que tenemos en cuenta la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Importante, la ley moral sigue siendo vigente, es inmutable. La ley ceremonial, la ley civil eran para Israel. Ya no nos hacen falta ceremonias, ni nos hacen falta leyes para decirnos cómo se tiene que comportar un pueblo único. Somos pueblos, somos ciudadanos de todos los pueblos, pero somos el pueblo de Dios en el siglo, después de la muerte de Cristo, la Iglesia es el pueblo de Dios escogido. Ya no es Israel, somos nosotros. No nos dejemos confundir por esas doctrinas que hay, que dicen que hay dos pueblos, Israel y la Iglesia. Dios tiene un propósito para Israel y Dios tiene un propósito para la Iglesia. Eso es una falsedad. Eso lo enseñan los dispensacionalistas. Y los dispensacionalistas confunden todo este tipo de cosas y dicen que Dios tiene obra en Israel de una manera y que tiene unos galardones que sean diferentes a los de la Iglesia y que ellos reinarán un milenio y nosotros no. En fin, es un bastante caos. Pero lo real es que solo hay un pueblo de Dios, que somos la Iglesia del Señor. Y por lo tanto, el pueblo de Israel cumplió su función. Hay israelitas que son salvos, por supuesto, y habrá más, pero la Iglesia es el pueblo único de Dios. Antiguamente, el pueblo de Dios se encontraba dentro del pueblo de Israel. No todos los israelitas eran salvos, solo el verdadero remanente de Dios que estaba en Israel era salvo. Solo aquellos que creían que eran creyentes verdaderos dentro de Israel eran salvos, no todo Israel. Y eso en el futuro será igual, no todos los israelitas se salvarán, solo serán salvos aquellos que tengan la fe puesta en Jesús como nosotros, porque somos un solo y nuevo pueblo, el pueblo escogido por Dios, que son los cristianos y los creyentes verdaderos. Pero no por ser pueblo de Israel son salvos, ni será todo Israel salvo, solo el remanente, solo aquellos cristianos verdaderos que sean israelitas o gentiles. Bien, si Dios quiere, la semana que viene, si no está el pastor ya mejor, pues seguiremos hablando de la ley. Todo esto es doctrinal y sé que a veces cuesta recibirlo, pero es necesario. Así que Dios nos bendiga a todos y hasta la semana que viene.